Muy buenas noches. Bienvenidos a la hora macabra, donde lo paranormal susurra, lo inexplicable se revela y el miedo encuentra su voz. Hoy, en la hora macabra, truco o cuento de Halloween. Comenzamos. Se escucha el crepitar de la leña. El aire huele a tierra húmeda, a ese frío que anuncia noviembre y que se cuela por los huesos como si quisiera quedarse a vivir ahí. Apaga la luz. Sí, tú, la que tienes atrás. Esta noche no se mira con los ojos, se escucha con el alma. Bienvenidos a la hora macabra, edición especial de Halloween o de Día de Muertos, según el lado del espejo donde te encuentres. Dicen que en estas fechas los muertos caminan entre nosotros. Pero, ¿y si te dijera que algunos nunca se fueron? No todos descansan. Algunos se quedan pegados a las paredes, al eco de una voz, al olor de un perfume que se niega a desaparecer. Y esta noche, si hace silencio, puede que alguno de ellos respire detrás de ti. No exagero. Cada historia que escucharás esta noche tiene raíces profundas en lo que más asusta. Lo cotidiano. Esa línea tan delgada entre lo que creemos real y lo que simplemente no queremos aceptar. Historias que sucedieron en casas como la tuya, en calles como la mía, en noches idénticas a esta, con la única diferencia de que algo decidió abrir la puerta. Así que acomódate, que el fuego caliente lo que queda de tus nervios. Y si puedes, mantén los pies cubiertos. Ya sabes, por si algo pasa debajo de la silla. Esta noche vamos a recorrer juntos 6 escalones hacia la oscuridad. En algunos tropezarás con historias que ocurrieron un 31 de octubre, cuando la máscara dejó de ser un disfraz y se volvió rostro. En otros caminaremos entre velas, flores de cempasúchil y fotos antiguas que juran no haber sido tomadas. Historias que nacieron entre ofrendas, altares y tumbas que no quisieron seguir cerradas. Lo que escucharás no son cuentos dulces ni leyendas para dormir. Son relatos con filo, con sangre, con supersticiones que se negaron a morir. Y aunque algunos nacen de la ficción, otros, bueno, tal vez sucedieron, tal vez no. De verdad. Y si no me crees, mejor no lo digas en voz alta. Los muertos odian que los llamen mentirosos. Yo crecí en un lugar donde el silencio tiene sonido. En las noches de hacienda, el viento entraba por las rendijas y se llevaba nombres que nadie recordaba haber dicho. Aprendí pronto que hay susurros que no vienen del viento y pasos que no hacen eco porque no pisan el suelo. Por eso cuando te diga que apagues la linterna, hazlo.
porque hay cosas que solo se revelan en la oscuridad. Esta noche vamos a abrir un portal, no místico ni religioso, uno que esté en la memoria, en esa grieta donde guardas las pesadillas que finges haber olvidado. Cada bloque será una historia o dos. Depende de cuántos muertos quieran colarse por el micrófono. Y no te preocupes, no será una noche solemne. Aquí también reímos, aunque a veces lo hagamos para que el miedo no nos coma. Así que si en algún momento sientes que el corazón se te acelera, respira. O no. A veces es mejor dejar que el miedo te atraviese. Te advierto algo. Cada historia está construida para tocarte un nervio distinto. Algunas te harán sospechar de tus recuerdos. Otras te harán dudar de la realidad que habita en tu casa. Y otras, las peores, te harán sentir observado aunque estés solo. ¿Listos? Perfecto. En unos segundos empezaremos con la primera historia. Una advertencia más. No todas las puertas deben abrirse, pero ya estás aquí. Y eso significa que la tuya se abrió hace rato. Así que apaga la linterna, cierra la ventana y quédate conmigo, porque lo que está por comenzar no se cuenta en voz alta, se murmura, se respira y si tienes suerte, termina antes del amanecer. Bienvenido a la hora macabra. Si llegas al final con la luz encendida, no te culpo. Pero si la apagas y aún escuchas pasos detrás de ti, no voltees. La primera historia te espera. Historia número 1. Y a esta la he titulado La casa del último disfraz. Dicen que en todo pueblo hay una casa que no necesita decoración para dar miedo. Esa casa, en el pueblo de San Bartolo de las Nieves, siempre fue la número 13. Una construcción vieja, de 2 pisos, con la pintura cayéndose a pedazos. Un pórtico sostenido por columnas agrietadas y una verja oxidada que parecía respirar al ritmo del viento. Pero cada Halloween, esa casa se transformaba. Nadie sabía quién la decoraba, porque nadie había visto jamás entrar o salir a sus supuestos dueños. Y aún así, cada 31 de octubre amanecía convertida en un santuario de lo macabro. Los niños del pueblo la llamaban la casa del último disfraz. Según la leyenda, cada 10 años la casa elegía a alguien, una persona, generalmente joven, que recibiría el disfraz perfecto. Uno que no necesitaba máscara, ni maquillaje, ni tela alguna, porque el disfraz lo tomaba todo. La historia contaba que, después de esa noche, el elegido no volvía a ser el mismo. Algunos decían que desaparecía, otros que seguía viviendo, pero con otra voz, otros ojos, otro cuerpo. Nadie sabía la verdad,
porque nadie quería ser el siguiente. Aquella noche de Halloween de 2003, la elegida fue Daniela Cruz. Tenía 17 años. Era una de esas adolescentes que no creían en nada. Se burlaba de las historias de su abuela, de las leyendas del pueblo y del miedo de los demás. Esa noche retó a sus amigas. Voy a entrar a la casa y me voy a llevar algo, lo que sea. Todos se rieron. Nadie pensó que lo haría. Pero Daniela lo hizo. La verja chirrió como un animal herido cuando lo empujó. El aire olía a polvo viejo, a madera húmeda y a algo más. Algo parecido al hierro. La puerta principal estaba entreabierta y al empujarla, un gemido largo y bajo recorrió el pasillo. No había luz, pero una débil claridad azulada se filtraba desde el piso superior. En el centro del salón, sobre un maniquí cubierto de polvo, colgaba un vestido. Era un vestido antiguo, largo, hecho de una tela que no parecía ni seda ni terciopelo, sino algo intermedio. Se movía ligeramente, aunque no había viento. Daniela se acercó, encendió la linterna de su celular y lo observó. Bordados finísimos, botones de nácar, costuras invisibles, un vestido que parecía esperar. Y justo ahí lo decidió. Este será mi trofeo. Se lo llevó doblado en la mochila, sin notar que la tela había soltado un hilo que se enredó en su muñeca, como si la prenda se negara a separarse de ella. En casa, esa noche Daniela lo probó frente al espejo. El vestido era perfecto. Le quedaba como si hubiera sido hecho para su cuerpo, para sus hombros, su cuello, su cintura. El problema fue que no pudo quitárselo. Primero pensó que era el cierre atascado. Luego notó que el vestido estaba pegado a su piel. Las costuras se habían unido a ella, cosiéndose con un hilo invisible. Intentó rasgarlo con unas tijeras, pero el metal se rompió. El espejo del cuarto comenzó a empañarse, y cuando se limpió, Daniela ya no se veía igual. Sus ojos eran más oscuros, sus labios más pálidos. La tela del vestido parecía respirar, hinchándose con cada inhalación suya, encogiéndose con cada exhalación. Fue entonces cuando escuchó el primer susurro. Una voz que venía desde el interior de la tela decía su nombre. Daniela, Daniela, devuélvelo. Los botones comenzaron a vibrar. Los bordes del vestido se movían solos, como si manos invisibles lo alisaran. Y cada espejo del cuarto comenzó a reflejar una versión distinta de ella. En uno tenía la piel gris, en otro su boca estaba cocida, en otro simplemente no existía. A la mañana siguiente sus padres encontraron el cuarto cerrado por dentro. La puerta estaba bloqueada y desde adentro se escuchaba un sonido como de tela restregándose, de aguja pasando una y otra vez. Cuando lograron entrar, el vestido estaba sobre la cama, perfectamente doblado, y Daniela no estaba. Esa misma noche, alguien tocó la puerta de la casa número 13.
Una mujer desconocida, con un vestido antiguo, llegó pidiendo dulces a los niños que jugaban frente al porche. Dicen que no tenía rostro, que donde debía haber ojos, solo había un brillo húmedo, y que su voz era la de varias personas hablando al mismo tiempo. Al día siguiente la casa volvió a estar vacía, pero en la verja había quedado colgado un hilo dorado con sangre seca. Los años pasaron. Nadie volvió a mencionar a Daniela. Hasta que, 10 años después, en 2013, otro grupo de jóvenes apostó a entrar a la casa. Entre ellos estaba Sofía, la hermana menor de Daniela. Tenía la misma sonrisa, los mismos ojos, y cuando entró, el vestido ya le esperaba. Solo que esta vez no era dorado, era rojo, y olía a perfume viejo y a carne. Sofía nunca volvió a salir, pero la noche siguiente, en una de las ventanas de la casa número 13, se veía una figura peinándose el cabello. Una figura que, si la mirabas mucho tiempo, cambiaba de rostro. A veces parecía Daniela, a veces Sofía, a veces alguien que nadie del pueblo había visto jamás. Cuentan que, en Halloween de 2023, la casa volvió a abrir sus puertas. El maniquí sigue ahí esperando. Y cada 10 años, una nueva prenda aparece colgada, como si la casa estuviera tejiendo su colección con las almas de quienes se atrevieron a entrar. El vestido dorado, el rojo, y ahora un velo negro, bordado con iniciales que nadie puede leer. En el pueblo dicen que si pasas frente a esa casa de noche, puedes escuchar el roce de la tela contra las paredes. Que si te detienes un segundo, el viento sopla tu nombre. Y que si tienes mala suerte, verás en el reflejo de alguna ventana un rostro que no es el tuyo probándose tu piel. Por eso cada Halloween los niños del pueblo ya no piden dulces frente al número 13. Pasan corriendo sin mirar atrás, porque saben que si lo hacen la casa puede confundirlos con alguien que todavía le debe un disfraz. Dicen que una grabación recuperada por un grupo de investigadores captó algo dentro de la casa. Primero una risa, luego el sonido inconfundible de una aguja que atraviesa la piel y finalmente una voz infantil susurrando. El disfraz perfecto ya tiene a su dueña. Después, silencio, solo el roce de la tela y un eco que parece repetirse año tras año en cada 31 de octubre. Ay, a veces me pregunto, y les pregunté a ustedes que me están escuchando, que escuchan esto en la oscuridad de su habitación, si la casa del último disfraz es solo una historia, o si cada disfraz que te pones, cada máscara que eliges para encajar, no está también cosiéndose a tu piel un poco más cada día. Porque tal vez no se trata de una leyenda, tal vez se trata de nosotros. Cada mentira que decimos, cada papel que interpretamos, cada sonrisa que fingimos. El disfraz perfecto no te transforma en alguien más. Te borra, te sustituye. Así que esta noche, cuando sientas que algo roza tu hombro, no voltees tan rápido.
Podría ser solo el viento o podría ser la tela buscando su próxima piel. Dicen que durante las noches de noviembre las fronteras se adelgazan, que los muertos caminan entre nosotros y a veces olvidan el camino de regreso. En este bloque les traigo dos historias unidas por una misma tradición. El Día de Muertos, una ofrenda que atrajo algo que no debía venir. Una tumba que al respirar llamó a su propio guardián. Así que mantén la luz apagada, que el olor del copal te guíe. Esta es la historia número 2. Y esta historia la titulo La ofrenda errante. El aire de noviembre llegó denso, como si trajera siglos de voces sobre la espalda. En una casa antigua de paredes gruesas y suelo de barro, la familia Juárez preparaba la ofrenda para la novena de su abuelo. Eran 9 años desde su muerte, y cada año la mesa se adornaba con el mismo amor. Papel picado, frutas frescas, pan de muerto, fotografías enmarcadas con cinta negra. El aroma del copal se mezclaba con el de las mandarinas, llenando la sala con esa paz que solo los difuntos parecen comprender. Esa noche, sin embargo, algo no se sentía igual. Marina, la hija menor, fue la primera en notarlo. La vela del abuelo, colocada en el centro del altar, parpadeó con insistencia y luego se apagó por completo. No había viento, no había corrientes, solo ese silencio espeso que antecede a lo extraño. Mamá, la vela del abuelo se apagó sola, dijo con la voz temblorosa. Vuelve a encenderla, hija, no pasa nada, respondió la madre mientras ajustaba una guirnalda de cempasúchil. Marina tomó un cerillo y lo acercó al pabilo. Antes de tocarlo, la llama se encendió sola. El fuego brotó como si algo invisible soplara desde dentro de la vela. Nadie habló. El padre, inmóvil, observó el fenómeno con el rostro tenso. Durante el resto de la noche todo pareció normal, hasta que comenzaron los pequeños desplazamientos. Una fotografía del abuelo amaneció girada hacia la pared. Las manzanas que habían sido colocadas sobre un plato de barro aparecieron al pie del altar. El pan mostraba una mordida diminuta. Marina juró que oyó pasos suaves, como de un niño caminando alrededor de la ofrenda. Y en la madrugada, cuando la familia dormía, algo susurró desde la sala. No me recuerden, no me recuerden así. Tráiganme algo vivo. El padre creyó que era un sueño, hasta que a la mañana siguiente el gato de la familia apareció dormido sobre la ofrenda, con la mirada fija y vidriosa como si hubiera visto algo que no debía. El animal seguía caliente, pero no respiraba. A partir de entonces, cada noche la vela del abuelo se encendía y apagaba sola.
El humo se deslizaba hacia las fotografías, que comenzaron a humedecerse como si lloraran. Pequeñas gotas oscuras se formaban en los marcos, desprendiendo un olor a cera quemada. «Es el alma del abuelo que viene a visitarnos», insistía la madre aferrándose a la tradición. Pero Marina sabía que eso no era su abuelo. Esa presencia no traía calma, sino hambre. Al cuarto día de la novena, las ofrendas amanecieron alteradas. El agua desaparecía. Las flores estaban negras. El pan se desmenuzaba en polvo. Y sobre todo, los objetos caminaban del lugar con precisión casi ritual. Cada fotografía había sido movida medio centímetro hacia adelante, alineada en dirección a la puerta. Aquella noche Marina no pudo dormir. Escuchó el tintineo de los vasos moviéndose y el murmullo de alguien contando. 1, 2, 3, hasta llegar a 9. Decidió bajar. La sala estaba fría, iluminada apenas por las llamas titilantes. Detrás de la ofrenda, entre las sombras del papel picado, creyó ver algo pequeño, agachado, respirando con lentitud. ¿Abuelo?, susurró. La figura levantó la cabeza. No era su abuelo. Tenía un rostro pálido, sin ojos, y una sonrisa negra que se estiraba hasta las orejas. Entre las manos sostenía un pedazo de cempasúchil seco. Me invocaron, dijo aquella voz que parecía venir desde dentro del humo. Ahora quiero quedarme. Marina retrocedió, pero el aire se volvió espeso. Las velas se inclinaron hacia ella como si aspiraran su aliento. La figura avanzó un paso y señaló el altar. Coloca algo vivo, o la ofrenda quedará vacía para siempre. El grito de la niña despertó a todos. Al bajar no encontraron nada fuera de lugar. Solo el altar intacto, el gato ausente y un olor a carne húmeda mezclado con copal. El padre, tratando de calmarla, decidió desmontar la ofrenda al amanecer. Pero cuando las luces del día tocaron la mesa, vieron algo nuevo. Alrededor del altar, impresas en el polvo del suelo, se dibujaban huellas diminutas, casi infantiles, formando un círculo perfecto. El padre contó 9 y todas apuntaban hacia la puerta. Y esta es la historia número 3. Y esta se titula La tumba que respiraba. El panteón de San Ignacio se extendía entre lomas húmedas y cipreses antiguos. A medianoche, el silencio era tan espeso que podía escucharse el roce de los pétalos secos arrastrados por el viento. Don Evaristo, el guardia nocturno, conocía cada tumba como si fuera parte de su propio cuerpo. Llevaba 30 años vigilando ese cementerio y juraba que a veces los muertos respiraban más fuerte que los vivos.
Era la madrugada del 2 de noviembre. El aire olía a flores marchitas, a velas extinguidas, a tierra abierta. Los visitantes ya se habían marchado, dejando veladoras temblorosas y fotografías cubiertas de rocío. Evaristo recorría los pasillos con su linterna, saludando de memoria a los nombres grabados en piedra. «Buenas noches, Deontófilo», murmuró al pasar junto a una tumba con cerámica rota. «Ya me los cuida, ¿eh?» De pronto, escuchó un sonido que lo detuvo. No era un animal, tampoco el viento. Era un suspiro, un sonido profundo, húmedo, que salía desde la tierra, como si alguien exhalara bajo el mármol. Evaristo apuntó la linterna hacia el origen. Una tumba sin adornos, cubierta de hojas. La tierra se movía apenas, respirando, y durante un instante vio una bocanada de humo blanco salir del suelo. «¿Quién anda ahí?», preguntó acercándose con cautela. El humo se disipó, pero el suspiro volvió, más largo, más cercano. Entonces vio que la lápida tenía grietas recientes y entre ellas brotaba un vapor tibio. Decidió reportarlo por radio, pero la frecuencia solo devolvió un murmullo estático, semejante al de alguien pronunciando nombres. Escuchó claramente el suyo, 2 veces. El guardia tragó saliva y retrocedió, pero el suelo tembló bajo sus pies. Las flores marchitas que rodeaban la tumba comenzaron a enderezarse, reviviendo frente a sus ojos. Sus colores regresaron con un resplandor imposible, mientras la tierra exhalaba un aliento de humedad y copal. Una voz femenina, suave, susurró: «Recuento de almas. Falta una». Evaristo sintió que su pecho se encogía. Miró a su alrededor. El cementerio entero parecía contener la respiración. Desde varias tumbas comenzó a brotar humo, lento, espeso, formando siluetas humanas que se mecían con el aire. El guardia intentó correr, pero el suelo le pesaba. Sus pasos resonaban sobre losas agrietadas que devolvían ecos con nombres. María, Tomás, Elvira, y entre ellos su propio nombre otra vez. La linterna parpadeó. Frente a él, la tumba que respiraba se abrió un poco más. Dentro no había ataúd, solo un espejo viejo cubierto de polvo. Evaristo se inclinó y lo que vio lo paralizó. Su reflejo no vestía el uniforme de guardia, sino un traje antiguo, con el rostro ajado por el tiempo y una fecha tallada sobre el pecho. Evaristo G. Méndez, fallecido el 2 de noviembre de 1987. El guardia dio un paso atrás temblando. «No, eso no puede ser», susurró. El espejo vibró. Del fondo surgió una mano pálida que se posó sobre la tierra buscando salir. Evaristo gritó, pero su voz no tenía eco. El aire se llenó del olor a hueso húmedo. Entonces recordó algo. Aquella tumba, años atrás, había sido profanada.
Un trabajador murió sepultado cuando intentó reparar el nicho. Nunca encontraron su cuerpo. Y sí, la tierra volvió a moverse. Del interior emergió una figura encorvada, sin rostro, con la piel cubierta de polvo y raíces. El guardia retrocedió mientras la linterna caía al suelo. El haz de luz osciló, iluminando la escena a intervalos. La figura arrastrándose, el vapor saliendo por la boca, las flores latiendo como si respiraran. Falta un alma, repitió la voz ahora detrás de él. Evaristo giró y vio que todo el panteón exhalaba al mismo tiempo. Un suspiro colectivo como el último aire del mundo. Entonces, sin saber por qué, se acercó al nicho. Tomó un trozo de cerámica rota y comenzó a escribir algo sobre la lápida. Sus manos se movían solas, trazaba letras retorcidas que chispeaban con humedad. Cuando terminó, la tumba dejó de respirar. El silencio regresó, tan profundo que el guardia creyó haberse quedado sordo. A la mañana siguiente, los trabajadores encontraron su linterna encendida junto al nicho. La tumba estaba sellada y sobre la lápida había una nueva inscripción. Aquí vela quien contó los nombres hasta el final. Nadie recordaba haberle escrito, ni tampoco quién era el guardia que debía estar ahí esa noche. Dos historias, dos maneras de entender la eternidad. A veces los muertos no necesitan que los llamen, solo esperan que alguien encienda una vela para saber por dónde volver. Historia número 4. Y esta se titula El espejo del carnaval de las ánimas. Dicen que cuando la ciudad viste de papel picado y el aire huele a cempasúchil, los muertos caminan entre nosotros sin miedo a ser vistos. Que se sientan en los escalones, prueban el pan de muerto y se ríen del olvido. Pero una vez, hace no mucho, algo salió mal. Esa fue la noche en que llegó el espejo del carnaval y nada volvió a reflejarse igual. La ciudad de San Dionisio del Monte era famosa por su carnaval del 31 de octubre. No era como los de otras partes. Allá no se disfrazaban solo de brujas y monstruos, sino también de sus propios muertos. Cada familia elegía un antepasado y lo representaba con una máscara hecha a mano. Los niños se pintaban los ojos de negro y los viejos se colgaban cruces de hueso. Entre música, velas y humo de copal, las calles se convertían en un desfile que mezclaba lo sagrado y lo profano. Ese año, sin embargo, algo cambió. Un anticuario extranjero de apellido Lamaitre llegó con una carreta llena de reliquias viejas. Decía que venía desde Marsella y que entre sus piezas traía una joya del siglo XVIII, un espejo traído de un convento clausurado. Tenía marco negro, tallado con figuras que parecían llorar. Lo puso en el centro de la plaza, bajo una lona roja, con un cartel que decía: «Mírate y sabrás quién te mira cuando duermes». La gente, fascinada por la rareza, se acercó entre risas.
Era la víspera del Día de Muertos, y nada asustaba a un pueblo acostumbrado a convivir con sus difuntos. A las 9 de la noche, la procesión de las ánimas comenzó. Detrás del altar mayor, entre veladoras y flores, los niños desfilaban con calaveras de cartón y máscaras de diablos. En el aire, el sonido de los cohetes se mezclaba con los rezos. Y justo cuando el desfile pasó frente al puesto del anticuario, una muchacha llamada María Fernanda, vestida de Catrina, se detuvo ante el espejo. Dicen que si te miras antes de la medianoche ves a quién te espera del otro lado, le dijo un joven. Ella sonrió, se acercó y lo hizo. Su reflejo le devolvió una imagen casi idéntica, pero no igual. Había un brillo extraño en los ojos del reflejo, y detrás de ella, en el cristal, se veía una figura más, una silueta oscura, como si alguien más estuviera de pie a sus espaldas. María Fernanda volteó, pero no había nadie. Cuando volvió a mirar, el reflejo sonrió, pero ella no lo había hecho. Los que estaban cerca rieron, pensaron que era un truco. El anticuario se limitó a decir con su acento gastado: el espejo muestra lo que desea, no lo que es. María Fernanda se alejó confundida, pero al día siguiente, su madre jura que no era la misma. No hablaba igual, no recordaba el nombre de su gato. Y lo peor, su sombra, dijeron, se movió un poco más tarde que su cuerpo. El rumor se propagó más rápido que el humo del copal. Para el 2 de noviembre, al amanecer, varias personas contaban historias parecidas. Un panadero que amaneció con la mano contraria dominante. Una niña que juró que su madre ya no olía igual. Un hombre que descubrió una foto en su altar con él de niño, al lado de un doble idéntico. El espejo seguía en la plaza, cubierto por una manta. Nadie lo había reclamado. Y fue entonces que llegó Mateo Escalante, periodista local y curioso incorregible, que trabajaba para una emisora de radio llamada La Hora Macabra. A Mateo le encantaban esas cosas. Grababa testimonios, investigaba supersticiones, y esa historia olía a puro oro. dicen que el espejo cambia a la gente, Le contó una florista. pero no los mata, los reemplaza. Mateo anotó todo. No creía del todo, pero había aprendido que en esos pueblos las leyendas no nacen de la nada. Se instaló en una habitación frente a la plaza y comenzó a observar. Durante la noche veía sombras moverse dentro de la lona roja que cubría el espejo, como si alguien o algo siguiera mirándose desde el otro lado. El 1 de noviembre a las 11:45 de la noche, Mateo decidió probar suerte. El carnaval seguía rugiendo. Tambores, máscaras, velas, música de banda. Se acercó al espejo con una cámara de mano. Quitó la lona y vio su reflejo. Nada extraño, solo él, cansado y con ojeras. Hasta que levantó la cámara. En la pantalla, su reflejo seguía mirándolo, pero su rostro estaba relajado, casi satisfecho. El Mateo del cristal sonreía.
Y justo detrás, en la imagen grabada, aparecieron varias siluetas vestidas con ropas de otra época. Trajes coloniales, sayas, mantillas. Todas lo observaban desde dentro. Una de ellas, un niño con máscara de calavera, se acercó hasta pegar su mano contra el vidrio. Mateo sintió un frío profundo en el pecho, como si algo lo hubiera tocado. Soltó la cámara. Cuando volvió a mirar, el espejo reflejaba solo la plaza vacía. Esa noche soñó que caminaba en una ciudad invertida, con luces mortecinas, donde todos los que veía tenían su rostro, pero no eran él. Los siguientes días, los reemplazos se volvieron frecuentes. Una mujer fue al panteón y aseguró ver a su difunta hermana limpiando su propia tumba. Un joven de nombre Omar dijo que su novia se desdibujaba frente a las velas del altar. La gente dejó de encender espejos en casa. Los cubría con telas negras, como en los velorios. Mateo registró todo. Grabó horas de testimonio. Cada historia parecía seguir el mismo patrón. Todos los cambiados se habían mirado en el espejo del carnaval entre el 31 de octubre y el 2 de noviembre, los días en que, según la tradición, las almas regresan al mundo. Y entonces lo entendió. El espejo no era un portal común, era una frontera. Durante esos días, cuando los muertos cruzan, el vidrio se adelgazaba, como una membrana. Los vivos veían su reflejo, pero también a su alma gemela, su doble del otro lado. Algunos intercambiaban lugar sin querer, otros lo hacían por decisión. El 2 de noviembre, poco antes del amanecer, Mateo encontró a María Fernanda sentada frente al altar de su familia. Tenía los ojos vacíos, pero una sonrisa tranquila. ¿Sabes qué es lo peor?, le dijo. Que no sé si sigo siendo yo. Le entregó una fotografía. Era ella, vestida de Catrina frente al espejo. Pero en la imagen, su reflejo estaba fuera del marco. Esa fue la última vez que la vio. El periodista decidió volver a la plaza. Tomó el espejo y devolvió el espejo al anticuario. Pero cuando fue al puesto, este ya no estaba. Solo quedaban las marcas en el suelo donde había estado la carretera y un pedazo del cartel chamuscado. ¿Se alcanzaba a leer? Sabrás quién te mira. Mateo llevó la grabadora a su estación y reprodujo la cinta. Primero su voz haciendo notas, luego el sonido de fondo del carnaval y al final otra voz más profunda, con su mismo tono diciendo: ahora me toca a mí. Un año después, San Dionisio del Monte suspendió el carnaval. Demasiadas desapariciones, demasiados ojos vacíos en el altar. Pero el 31, sin embargo, los niños salieron igual, desobedeciendo el miedo. Encendieron velas en la plaza vacía. Y ahí, bajo la luz temblorosa, alguien dejó caer una caja vieja. Dentro estaba el espejo. El marco seguía negro, pero ahora el vidrio parecía respirar. Por unos segundos, los niños vieron los rostros de sus abuelos,
de sus padres muertos, sonriendo desde dentro. Mírame, susurró una voz solo un momento. Uno de los pequeños, sin entender, estiró la mano, y desde el cristal otra mano lo imitó. Cuando se tocó el vidrio, la superficie se ablandó como agua. El niño desapareció. En su lugar, otro idéntico salió caminando del reflejo con paso tranquilo. Tomó una calaverita y siguió la procesión. Los otros no notaron el cambio o no quisieron hacerlo. Mateo volvió ese año. No podía dejarlo así. Llevaba una cruz de madera, una cámara y una grabadora nueva. Su propósito, destruir el espejo. Esperó hasta la medianoche. El viento olía a humo y flor marchita. Frente al vidrio, dijo en voz alta: «No te tengo miedo». El reflejo le respondió con una sonrisa cansada: «Yo tampoco». Era su voz, su propia voz con un tono más profundo. «¿Quién eres?» «El que debiste ser». Y entonces todo se detuvo. El sonido del carnaval se apagó, como si alguien hubiera cortado el hilo del mundo. El aire se volvió metálico. Mateo sintió que lo jalaban hacia adelante. La cámara cayó. Por un instante se vio a sí mismo desde el otro lado. Su rostro contra el vidrio, los ojos pidiendo auxilio. El reflejo, del lado de acá, se acomodó el saco, respiró y caminó hacia la plaza. Nadie notó la diferencia. Solo una anciana vendedora de velas que juró haber visto su sombra caminar al revés. Dicen que el espejo sigue apareciendo cada año, en algún punto distinto del país. Primero en ferias, luego en mercados, luego en altares improvisados. La gente se acerca, se mira, y algunos no regresan del todo. El rumor se volvió leyenda. El espejo del carnaval busca a los que tienen cuentas pendientes con sus muertos. Les ofrece la oportunidad de intercambiarse. Y lo hace con elegancia. Sin sangre, sin violencia. Solo un intercambio justo. Tú te quedas allá. Ellos vuelven a intentarlo aquí. En la emisora La Hora Macabra, alguien todavía recibe grabaciones sin remitente. Voces que suenan igual a la de Mateo Escalante, pero más tranquilas. Y cada 31 de octubre, justo a medianoche, un mensaje nuevo llega a la consola. Feliz día de los que aún se miran. Ay, ay, ay. A veces el miedo no viene de los muertos, sino de lo que los vivos haríamos por una segunda oportunidad. Si alguna noche te miras en un espejo y parpadeas, asegúrate de que quien te devuelva la mirada también lo haga al mismo tiempo. Historia número 5. Y esta es titulada El streaming maldito. Te voy a contar algo que quizás ya viste, pero no recuerdas.
Fue la noche de Halloween del año pasado, cuando todos estábamos pegados al celular viendo transmisiones en vivo de influencers disfrazados, haciendo retos absurdos por unos cuantos likes. Una de ellas era Nora Vázquez, una streamer mexicana que estaba empezando a subir como la espuma. Tenía esa mezcla de humor y sarcasmo que a la gente le encanta. Pero esa noche algo se le metió en la cabeza. Voy a hacer un live desde el Sanatorio del Rosario, el edificio abandonado al borde de la ciudad. Dicen que ahí hacen rituales en Halloween, pero yo solo voy por el contenido. Así lo anunció en su cuenta de Hollow Stream, una plataforma nueva que muchos decían que tenía algoritmos inteligentes, que sabían lo que te asustaba. Eran las 11:58 de la noche, cuando Nora encendió la cámara. Llevaba una linterna en la cabeza, un micrófono inalámbrico y su celular en modo vertical. Miles de personas se conectaron en minutos. En el chat, los emojis de calabazas, esqueletos y fantasmas parecían una lluvia interminable. El edificio se veía enorme, con las ventanas tapiadas y grafitis de cruces invertidas. Nora se rió y empujó la puerta principal, que chirrió con un sonido largo y húmedo. ¿Ven? No hay nada, solo polvo y abandono. Vamos, mis almas, acompáñenme. Entró al pasillo. Todo era gris, cubierto de polvo, con pedazos de yeso cayendo del techo. Su respiración sonaba fuerte por el micrófono. El chat empezó a llenarse de comentarios. ¿Quién está detrás de ti? No abras esa puerta, Nora. Se movió algo a la izquierda. Ella volteó la cámara, pero no había nada. Solo una sombra que se extendía por el suelo. Pero no coincidía con la dirección de su luz. Buen intento, trolls. No me van a asustar. Siguió caminando. En el piso encontró papeles con dibujos de manos y rostros, como si fueran calcas de personas empujando desde dentro de una pared. Y entonces el contador de viewers empezó a subir. De 3,000 a 7,000. Luego 15,000. Pero nadie compartía el enlace. Los comentarios se repitieron en patrones. ¡Abre la puerta! ¡Abre la puerta! ¡Abre la puerta! Hasta que la cámara enfocó una puerta de metal oxidado. Ella rió nerviosa. ¿Esa? Está cerrada. ¡Ábrela! El chat se desbordó. Decenas de mensajes iguales, idénticos, como si los escribiera la misma mano. Nora acercó la cámara, empujó y la puerta cedió. Del otro lado había una habitación con espejos rotos. Uno de ellos, grande y de marco dorado, reflejaba la luz en un ángulo imposible. Su imagen parecía medio segundo después de que ella se moviera. El chat se volvió un caos. ¡Tu reflejo no te sigue! ¡Se movió antes! ¡Ay, sal de ahí! Nora retrocedió temblando. El espejo mostraba su reflejo sonriendo, pero ella no. Esto ya no me está gustando. Intentó cortar la transmisión, pero el botón no respondía. El contador de viewers subió a 66,666. Y entonces escuchó una voz, pero no era la suya. Era la del reflejo. No te vayas, Nora, ya estamos en vivo. Ella gritó, corrió hacia la salida.
La cámara cayó al suelo. Solo se veía el reflejo caminando hacia el lente. La transmisión no se cortó. Durante horas, miles de usuarios siguieron comentando. Nadie supo si era parte del show o si de verdad había pasado. Al día siguiente, la cuenta de Nora fue eliminada, pero su video seguía apareciendo en los celulares de quienes lo vieron, guardado en la galería, aunque ellos juraban no haberlo descargado. Algunos contaron que al abrirlo, la imagen empezaba a reflejar su propia habitación. Otros dijeron que el espejo del fondo se movía, mostrando su rostro en el reflejo. La plataforma HoloStream cerró una semana después. Los servidores colapsaron, pero las transmisiones fantasma seguían apareciendo en redes piratas. Nadie sabe si Nora está viva, pero cada Halloween alguien afirma recibir una notificación. Nora Vázquez ha comenzado un live. ¿Deseas verlo? Y cuando aceptan, la pantalla muestra un pasillo oscuro y una voz que dice: ¿Me ves ahora? Uy, Halloween. Esa fecha que nos hace creer que lo sobrenatural está allá afuera, esperando ser grabado. Pero quizás el error fue apuntar la cámara hacia donde no debíamos y abrir la puerta cuando todos lo pedían. Historia número 6. Esta se titula La vieja de la fogata. Hay historias que se cuentan mejor con el fuego crepitando y el aire oliendo a copal. Esa noche, en el rancho de los sauces, nos reunimos todos alrededor de una fogata. Era el Día de Muertos y como cada año, mi abuela preparó tamales, atole y una olla de calabaza en tacha. Las velas marcaban un círculo alrededor de las sillas viejas y las fotos de los que ya no estaban se veían vivas con el reflejo del fuego. De pronto una mujer se acercó desde el camino. Llevaba un rebozo negro y un sombrero de palma. Caminaba despacio con los pies descalzos. Buenas noches, familia. ¿Me puedo arrimar al calor? Nadie la conocía, pero Carmela la invitó a sentarse. La mujer sonrió mostrando los dientes amarillos. Vengo de lejos, del otro lado del río. Me llamaron esta noche. Nadie preguntó quién la había llamado. En el pueblo, cuando alguien dice eso en Día de Muertos, lo mejor es escuchar. La viejita empezó a hablar. Su voz sonaba como si viniera desde un pozo. Hace muchos años, cuando este rancho era puro monte, los vivos y los muertos caminaban juntos. Se les ponía comida en la puerta y nadie los molestaba. Pero un año, alguien rompió la regla. Un hombre se burló, apagó las velas antes de la medianoche y el camino se cerró. El fuego chispeó. El viento levantó cenizas, pero ella siguió hablando. Desde entonces, los que regresan ya no encuentran su altar. Se pierden y buscan color en otras fogatas. La abuela se quedó seria. Yo sentí que el aire se volvía pesado. ¿Y qué pasa con ellos? Pregunté.
Se sientan junto a los vivos, escuchan las historias y al amanecer se van, dejando su lugar vacío. Miré a mi alrededor. La viejita sonreía, pero sus ojos parecían vidriosos. En sus manos tenía una calabaza tallada con rostro. La colocó frente al fuego. Dicen que en cada calabaza encendida hay un alma que aún no cruza. De pronto las llamas reflejaron rostros en las calabazas. Hombres, mujeres, niños. Son los que murieron sin que nadie los recordara. La viejita se levantó y echó un puño de ceniza al fuego. Este año el camino volvió a abrirse, pero solo uno puede cruzar de regreso. Hoy nadie se movió. La abuelita la miraba con lágrimas en los ojos. ¿Quién eres tú, mujer? La vieja se quitó el rebozo. Debajo, su cara era idéntica a la de mi abuela, solo que más joven. Soy la que se quedó esperándote. Dijiste que volverías cuando el fuego se apagara. El silencio fue total. Las llamas se apagaron de golpe. Cuando amaneció, la vieja ya no estaba. La olla de calabaza seguía tibia, pero la abuela no volvió a despertar. Buscamos su nombre en los registros del pueblo, pero no había nadie con su fecha de nacimiento. Solo un acta de defunción con el mismo nombre, fechada exactamente 50 años atrás. Esa noche, cuando encendimos las velas, las calabazas mostraron nuevos rostros. Entre ellos, el de mi abuelita sonriendo. Y en el camino de regreso al rancho, las huellas no iban hacia la casa, iban hacia el monte. Ujú. En Halloween los vivos juegan a disfrazarse de muertos. En Día de Muertos los muertos se disfrazan de vivos. Y a veces se sientan junto a nosotros para escuchar la última historia. Y esta es la historia número 7. Y a esta la titulo La voz de la frecuencia muerta. La noche del 31 de octubre cayó sobre la ciudad como una sábana húmeda y sin estrellas. Desde la cabina del programa La Hora Macabra, las luces del estudio parecían flotar en un mar de penumbra, y el sonido del ventilador viejo daba la impresión de un suspiro atrapado entre los cables. Afuera, el aire olía a copal y a pan de muerto. Había altares en las esquinas, velas frente a los portones, y el eco de una flauta perdida se colaba desde la plaza, como si el mismísimo aire celebrara a los muertos. Encendí el micrófono y el indicador rojo del on air parpadeó como un corazón ansioso. Buenas noches, perturbadores, dije con mi voz acostumbrada, arrastrando las sílabas como quien abre una puerta prohibida. Hoy no hablaremos de historias ajenas. Esta noche les contaré algo que me pasó. Hubo un silencio, ese silencio denso que se siente más que se oye. Los teléfonos de la cabina estaban listos para recibir llamadas. Como siempre, pero
Algo en el ambiente me decía que nadie debía interrumpir lo que estaba por contarse. Mi hermana estaba ahí conmigo, acomodada tras la ventana del control. Daniela, siempre escéptica, me miraba con una mirada de burla y precaución. Habíamos discutido hace unos minutos sobre el tema del especial. Yo le había dicho que esta vez el programa no tendría guión, que lo que iba a decir saldría de algo que no podía explicar del todo. Todo había empezado 3 noches atrás. Aquella madrugada, mientras editaba el cierre de la emisión anterior, recibí un mensaje sin remitente. Solo un archivo de audio llamado frecuencia-00.wav. Lo curioso es que el correo no tenía fecha ni hora de envío. El servidor no lo registró. Lo abrí esperando un sonido cualquiera. Quizás una broma o una colaboración. Pero lo que salió del altavoz fue raro. Era mi voz exacta, pero no era un fragmento de ningún programa. La grabación decía: no apagues el micrófono esta noche. Ella va a hablar cuando el reloj marque las 3. La primera vez que lo escuché creí que era un montaje, pero cuando lo reproduje de nuevo noté algo aún más perturbador. Al fondo podía oír mi respiración en tiempo real, como si la voz grabada y la mía coexistieran en el mismo segundo. Decidí borrar el archivo. Sin embargo, al día siguiente estaba otra vez en el escritorio del estudio. Durante la emisión siguiente, justo al final del programa, el panel de audio comenzó a encenderse solo. Los niveles de volumen se movían aunque no hubiera micrófonos abiertos. Y en el monitor, donde usualmente se mostraban los gráficos de la transmisión, apareció una onda distinta, irregular, como un pulso. Dani entró a la cabina. ¡Ay, qué hiciste!, me preguntó, ajustando los controles. Nada, te juro que nada. ¡Ay, pues hay una frecuencia muerta conectada al canal 2! ¿Qué significa eso? Que hay algo transmitiendo en el mismo espectro, pero sin señal de origen. Nos miramos. El reloj marcaba las 2:59 de la mañana. Y justo cuando el segundero tocó las 3 en punto, el panel estalló en estática. El sonido llenó la cabina como si 100 voces hablaran al mismo tiempo. Por un instante, entre el ruido, escuché claramente una frase. Te estamos escuchando desde el otro lado. Y luego silencio. Apagué el sistema, pero el on-air seguía encendido. Esa fue la razón por la que la noche de Halloween decidí contarlo al aire. Mientras hablaba, una parte de mí quería creer que todo había sido una coincidencia. Un fallo técnico, un reflejo de señal o un eco digital. Pero el presentimiento me apretaba el pecho como una mano invisible. Esta noche, continué frente al micrófono. Quiero que se queden conmigo hasta el final. Si algo pasa, quiero que lo escuchen. Dani se acercó a la ventana del control y me hizo una seña para que revisara el monitor. La línea de audio mostraba de nuevo aquella frecuencia errática respirando en el fondo de la transmisión. Los mensajes comenzaron a llegar. ¿Se escucha doble tu voz? ¿Alguien más habla contigo? ¿Por qué hay un eco si estás sola? Yo no había abierto ningún canal secundario. El sistema estaba aislado. ¿No hay nadie más aquí?, dije, aunque no era del todo cierto. Porque en los audífonos, detrás de mi propia voz, escuché otra. Sigue hablando.
La historia que conté entonces fue la que me vino a la cabeza, la del espejo del carnaval. Ese objeto antiguo que según los archivos municipales había sido traído a la ciudad en 1923, justo antes de un incendio que destruyó la mitad del centro histórico. Nadie sabía dónde había terminado, pero 3 noches atrás, un anticuario de la colonia vieja había publicado una foto de él, restaurado, y aseguraba que lo exhibiría durante el carnaval de Halloween en la plaza. Lo extraño era que en la imagen reflejada del espejo no se veía el local, sino mi estudio de radio. Y peor aún, en el reflejo yo estaba mirando directamente hacia la cámara, sonriendo. Miren, no lo dije al aire, pero esa misma tarde había ido yo a la tienda del anticuario. El local olía a humedad y alcanfor. En una esquina, cubierto por una tela roja, estaba el espejo. La superficie parecía líquida, como si no reflejara la luz. Más bien era como si la absorbiera. No debería estar aquí, me dijo el hombre, un anciano de barba amarilla y dedos temblorosos. Ese espejo pertenece al carnaval. Solo funciona cuando alguien lo mira con miedo. Le pregunté a qué se refería. Él sonrió sin dientes y añadió: los muertos se ven mejor a través de los vivos. Al salir, juraría que mi reflejo en la puerta parpadeó unos segundos después de que yo me moviera. En la cabina, a las 3:07 de la madrugada, algo cambió. Las luces comenzaron a bajar de intensidad, una por una, como si la electricidad se apagara con pulso humano. El cristal de la ventana reflejaba solo una parte de mi cara. La otra parecía sumida en sombra. «Dani», pregunté. No respondió. Del otro lado del vidrio, el asiento de control estaba vacío. De pronto, el monitor encendió una imagen. Una cámara de seguridad, tiempo real, supuestamente mostrando la cabina. Pero en el video yo no estaba. En mi lugar había otra mujer. Mis mismos rasgos, pero con una sonrisa que no era mía. Y una mirada tan fija que parecía traspasar el lente. No apagues el micrófono esta noche. Ella va a hablar cuando el reloj marque las 3. La frase volvió a escucharse, esta vez saliendo de mis propios audífonos. El espejo del anticuario apareció en la transmisión. Todos los espectadores lo veían, aunque yo no lo había conectado. Y entonces, en medio del reflejo, alguien, o sea, yo, se levantó de la silla y caminó hacia el cristal. Pero yo no me moví. Cuando desperté, estaba en la cabina. El reloj marcaba las 3:33 de la madrugada. El on-air seguía encendido. Y frente a mí, en la mesa, había una cinta marcada como La Hora Macabra, frecuencia muerta. La reproducción comenzaba con mi voz exactamente igual, pero diciendo cosas que nunca dije. Gracias por escuchar esta noche. La transmisión será eterna. Después, una respiración y luego un sonido leve, como si alguien golpeara el vidrio del otro lado del micrófono. Esa cinta se volvió un rumor entre los oyentes. Algunos juraban haberla escuchado completa, aunque jamás salió al aire oficialmente. Otros aseguraban que desde entonces el programa suena distinto, como si una segunda voz hablara bajo las canciones o los efectos. Durante días traté de convencerme de que todo había sido una alucinación, provocada, pues, por el cansancio,
pero una semana después, algo volvió a ocurrir. Daniela vino a buscarme al estudio. Tenía ojeras profundas. ¿Ay, tú editaste algo nuevo? Me preguntó. ¿No? Oye, entonces ven, escucha esto. Puso la última grabación del programa. Y ahí estaba mi voz narrando un cierre que yo no había hecho. Y hasta aquí el relato de esta noche, perturbadores. Recuerden, la línea entre los vivos y los muertos se mide por la frecuencia de un suspiro. Y después silencio. Luego un eco. Una voz repitiendo lo mismo, pero desde un lugar mucho más profundo. Frecuencia suspiro. No soy yo, dije en voz baja. Dani me miró pálida. Lo sé, porque tú no estuviste aquí anoche. Total que las siguientes noches fueron una sucesión de pequeños horrores. Las luces se encendían solas a las 3. Las transmisiones aparecían agendadas sin mi intervención. Y en las cámaras de seguridad, mi figura se movía dentro del estudio cuando yo estaba dormida en casa. Intenté detener todo. Apagué el sistema, desconecté los cables, incluso cambié la contraseña del servidor. Pero al volver a iniciar la sesión, la cuenta mostraba un nuevo usuario. Frecuencia-muerta-1. La foto de perfil era la mía, pero con los ojos cerrados. El 2 de noviembre, Día de Muertos, decidí hacer una última transmisión. Quería despedirme, aunque fuera simbólicamente, de todo lo que ese programa significaba para mí. La radio había sido mi refugio, mi forma de entender el miedo. Pero esa noche, mientras el copal ardía y las calles se llenaban de cantos, supe que no podía dejar que la otra voz siguiera transmitiendo. Encendí el micrófono. La línea de audio mostró de nuevo aquella respiración lenta, casi humana. Esta es mi última transmisión, chicos, dije mirando la lámpara roja del on-air. No es la mía. La respuesta vino desde adentro de los audífonos. Era mi voz, pero sin cuerpo y sin timbre humano. Me quedé inmóvil. El aire del estudio se puso helado. Las velas del altar que habíamos armado con mis hermanos se apagaron al mismo tiempo. ¿Quién eres?, pregunté. La que habla antes que tú. ¿Antes? Tú solo me devolviste el micrófono. La estática, chicos, llenó el cuarto. Las pantallas comenzaron a proyectar fragmentos de programas viejitos, antiguos, pero con detalles que nunca habían ocurrido. O sea, yo entrevistando invitados que jamás conocí, leyendo historias que nunca escribí, riendo de cosas que no recuerdo. No existes, le dije temblando. Ya no. En ese momento, el espejo del anticuario apareció proyectado en la pantalla. En el reflejo, mi otra versión se acercaba al cristal. Y yo, sin poder evitarlo, hice lo mismo. Cuando nuestras manos se tocaron, el vidrio se quebró con un sonido seco. Un destello blanco. Silencio. Dicen que al día siguiente la cabina estaba vacía. El micrófono encendido. La grabadora reproduciendo en bucle el cierre de aquella emisión. Buenas noches, perturbadores. Aquí termina la frecuencia viva. Y como siempre les deseo, dulces pesadillas. Desde entonces, cada 31 de octubre
A las 3 de la madrugada, la hora macabra vuelve al aire aunque la estación esté fuera de servicio. Los radioescuchas reportan escuchar una voz doble, una que narra y otra que respira. A veces cuando me quedo sola en el estudio, siento que alguien se sienta frente a mí. Puedo oler el copal, oír el roce del cable, la respiración que se ajusta a mi ritmo. Y en el vidrio de la consola, mi reflejo sonríe medio segundo después de que yo lo haga. Miren, nunca he vuelto a reproducir la historia, no la historia, sino más bien la cinta original. No quiero saber si en alguna frecuencia muerta sigo transmitiendo desde el otro lado. Ay, chicos, hay sonidos que no se graban con micrófonos. Son los que habitan entre los latidos y el silencio. Y si alguna vez en la madrugada escuchas tu nombre en la radio, mejor no respondas, porque puede que no seas tú. Puede que no seas tú quien esté al otro lado del micrófono. Y bueno, las velas ya se consumieron. El incienso se volvió humo espeso y la ofrenda ya empieza a oler a tiempo. Halloween se despide con máscara chorreando, sudor y Día de Muertos despierta con flores marchitas que todavía susurran nombres. Las historias de esta noche, chicos, se quedan flotando como si fueran luciérnagas negras, negándose a apagarse del todo. No son solo relatos, son puertas que abriste con cada palabra que dejaste entrar en tu cabeza. Cada historia deja un objeto sobre la mesa. El teléfono que sigue grabando, la olla que hirvió sola, el micrófono encendido en una frecuencia que ya nadie controla. Sí, los tres tienen algo en común. Todos abrieron un portal. Uno moderno, uno ancestral y uno, el peor de todos, personal. Las sombras que cruzaron tu pantalla mientras escuchabas no eran decoración. A esta hora, cuando el velo se vuelve delgado, los vivos y los muertos comparten la misma señal. Halloween juega a disfrazarse de muerte. El Día de Muertos la invita a cenar. Entre ambos extremos camina lo que invocamos esta noche. El miedo que te observa mientras tú haces como que no lo ves. Si te quedaste esperando un susto predecible, una historia de fantasmas genéricos o una anécdota que termine bien, te equivocaste de frecuencia. Aquí no viniste a escuchar cuentos de terror. Viniste a participar en uno. Y si no lo notaste, cada vez que reíste nervioso, cada vez que dijiste, eso no puede pasar, sellaste tu propio trato con la oscuridad. Las máscaras son el verdadero símbolo de esta temporada. Las que usas para disfrazarte, las que pones en el altar, las que usas para sobrevivir. Unas de plástico, otras de piel, todas con algo detrás.
Pero hay una que no se quita con agua micelar ni con arrepentimiento. La que te pusiste el día que decidiste no creer. Esta noche fue un espejo de dos mundos. La tecnología de lo inmediato y el ritual antiguo de lo eterno. El en vivo que nunca termina y el rezo que jamás se apaga. Los que transmiten y los que regresan. Y tú, ahí, en medio, creyendo que puedes mirar sin ser mirado. Apaga la linterna. Deja que la oscuridad vuelva a ocupar su lugar. Los muertos ya pasaron por tu casa. Y los vivos todavía no saben que dejaron la puerta abierta. Si escuchas pasos cuando te levantes a beber agua, no te alarmes. No todos los visitantes anuncian su llegada. Algunos simplemente vuelven porque alguien los nombró en voz alta. En las calles aún se oyen risas, niños disfrazados, calaveritas de azúcar, cerveza sobre la tumba. Todo parece inocente, pero los muertos también disfrutan del espectáculo. Les gusta cuando los recordamos, aunque sea con una mala película o un disfraz de bruja mal planchado. Mientras tanto ellos observan, esperan su turno, ríen sin hacer ruido. Halloween fue la broma, el Día de Muertos la respuesta. Lo que ríe esta noche también sabe llorar. Y lo que celebramos como tradición no siempre está tan muerto como creemos. Así que no apagues la radio todavía. Escucha el silencio entre frecuencias. Ahí vive lo que no se graba, lo que no se publica, lo que no necesita Wi-Fi para manifestarse. Ahí están ellos, los que miran desde adentro del vidrio de la pantalla, los que soplan las velas cuando ya no queda aire, los que reconocen su nombre cuando lo dices sin querer. Si querías sustos light, te metiste en un panteón con luces LED. Aquí el miedo no es utilería. No se venden calabazas plásticas ni se apaga con modo avión. El terror real huele a cera derretida, a flor de cempasúchil, a carne fría y a tiempo perdido. Y sobre todo, a ti mismo cuando intentas fingir que nada te perturba. Gracias por haber cruzado el umbral conmigo, por abrir tus oídos, tu curiosidad y sin darte cuenta, una que otra puerta. Las historias de esta noche no se despiden, solo cambian de voz, esperando la próxima vez que alguien en alguna casa diga: ¿te acuerdas de ese programa que escuchamos una noche de muertos? Nos volveremos a encontrar quizás en otra frecuencia o en un silencio que se siente igual de vivo. Hasta entonces, deja que las velas terminen de arder. Deja que el aire huela a altar viejo y a promesa cumplida. Y cuando apagues la linterna, no temas mirar tu reflejo, porque si esta noche invocaste algo, ya no está afuera, está contigo. Apaga la linterna y obsérvate sin máscara. Y bueno, chicos, de verdad espero que todos estos cuentos que escribí les hayan gustado mucho, que lo hayan disfrutado, que hayan tenido un excelente Halloween o Día de Muertos, como ustedes le digan o lo que ustedes celebren. Este especial lo hice con mucho cariño y de verdad espero que
el próximo año nos podamos encontrar nuevamente, que sigamos juntos y que sigamos siendo parte de esta comunidad increíble de perturbados y de macabrones también. Y bueno, no me queda más que invitarlos a seguirme en mi canal de YouTube, donde ya saben que estarán disponibles todas las emisiones de La Hora Macabra y Perturbador. Ahí me encuentran como Kabum Podcast. Todos los QRs y los links están en todas mis redes sociales, ya lo saben. Y también pueden disfrutar de mi contenido en mi canal de WhatsApp si quieren escuchar leyendas y cuentos cortos de terror. Encuéntrenme como Kabum. Hasta la próxima emisión de La Hora Macabra, donde cada noche las sombras tienen algo que contar. Y nosotros estamos para escucharlas. Hasta entonces, buenas noches y lo que queda de ella. Y en cualquier otra época les desearía dulces pesadillas. Pero en esta ocasión diré dulce o truco. ¡Chau, chau!